Hola, hola. Pues bueno, viene cambio de año, con un video igual que lo hice el año pasado, hablando pues de cómo este año es el año, como menciono, que inicia el apocalipsis casi casi, ¿no? Tenemos tres grandes crisis, que es la bélica, la de la guerra mundial, que es la cuestión climática y la cuestión social. Por ahí del año 2009, 2010, al menos en mi caso, otros probablemente lo planteaban desde antes, había tres temores que teníamos del mundo. A esas, a esas tres crisis, a estas tres situaciones, tenemos que agregar el tema de la tecnificación y de la IA, ¿no? Ya hay un video aquí, dejo aquí en la tarjeta y te lo vengo al final, acerca de la parte negativa, bueno, positiva y negativa, pero más la negativa. No es que yo viva amargado todo el tiempo, pero es que lo positivo siempre te lo vanaglorian y no te analizan el impacto social. En este caso, la IA y la tecnificación, que se traducen en un mayor consumo, en un mayor vacío interno porque quieres tener más cosas, el mayor desempleo porque las máquinas te suplen. Estamos viendo ya claramente cómo las máquinas toman el sector terciario, el sector de servicios, el cual se pensaba que ellas no iban a lograr alcanzar, pero que hoy en día ya lo tienen. Entonces, esa gente que hoy ya no va a poder trabajar de cajera, de empacadora, de repartidora, ¿de qué va a trabajar? ¿A dónde van a ir? Porque los fueron empujando primero de las actividades primarias a la industria, cuando aparecen primeramente los tractores y las primeras máquinas. Después de la industria aparecen otras máquinas y los empujan al sector terciario, un sector de servicios, un sector meticuloso de trato, pero hoy en día que las máquinas ya lo están copando, pues entonces la gente que no tenga oportunidades de estudiar, la gente que por alguna situación ya no se siguió preparando, ya no pudo conocer la tecnología, pues de qué va a trabajar. Además que esto nos deshumaniza, tenemos una inteligencia artificial que cada vez parece más o es más factible o más fácil para ella suplantar a un ser humano, parecer que es uno. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Más allá de los miedos, me parecen a mí lógicos, bastante lógicos, reales, que pueda en algún momento la misma tecnología evolucionar y terminar de tomar el control, porque el control de alguna manera ya lo tiene. Que eso es también algo que mencioné en ese video de la IA. La inteligencia artificial se ha usado como método de control y como lo usa Israel como método de exterminio. Para eso ha servido la inteligencia artificial y para dejar a gente sin empleo o precarizar sus cuestiones laborales. Ahora, el tema ambiental, también otro tema que hay aquí, tristemente, como en otros canales se menciona, de los temas ambientales, creo que son de los videos que la gente menos ve. Es evidente el cambio climático. Piensen que aquí en México, la primera mitad del año no llovía una gota, estábamos ya en una clara crisis hídrica, con un alto estrés hídrico, o sea, falta de agua, y después llegaron huracanes muy violentos que fueron llenando las presas que habían quedado vacías por la sequía, causado por el fenómeno de la niña, ¿no? Este, el fenómeno de niño y niña son fenómenos opuestos, el niño es caliente, la niña es fría, y son fenómenos que se dan en el Pacífico ecuatorial y que terminan afectando a todo el planeta. Y ellos siempre han existido, pero han aumentado su fuerza debido al calentamiento del mar, consecuencia de la contaminación y del cambio climático. Entonces, este año nuevamente hemos tenido una mayor caída de agua, de nieve, sequías más profundas, huracanes más violentos, un mayor número de estos. Es evidente que estamos ante una crisis ambiental. Se continúa hablando de una mega extinción, donde los primeros animales que se extinguen, porque son de los que más abundan en el mundo, son los invertebrados. Nosotros los vertebrados somos la minoría, pero los invertebrados ya están empezando a desaparecer, además de otras prácticas y cuestiones, como es el tema, por ejemplo, del maíz transgénico, donde ciertas prácticas atroces dañan a los polinizadores.
a las aves, a los murciélagos, a las catarinas, a las abejas, etcétera. Y entonces, al ya, además, con estas semillas transgénicas, evitar la reproducción sexual y sus beneficios de recibir gametos de ambos padres, de tener las defensas y adaptaciones que ellos tuvieron, pues nos estamos acercando, ¿cierto?, a un panorama apocalíptico. Esa es la parte ambiental y del cambio climático, para la cual, igual que lo que hablaré de lo social y de lo bélico, pues hay que tener conocimiento. Esa parte que yo ya he mencionado, que repudio y odio cuando piensan es que en la escuela no nos enseñan cosas importantes. No, sí se enseñan. Claro que es importante saber historia, claro que es importante saber geografía, también como muchos lo resaltan, química, física, matemáticas, pero también estas clases ahora de educación socioemocional, cívica y ética, eso es importante. Orientación, estos que dicen es que nunca nos enseñaron de inteligencia emocional, sí, lo veías en orientación, en higiene mental, pero si nunca les ponías atención porque para ti eran de relleno, pues ahí estamos. Pasemos al tema social. Esta crisis social donde cada vez los ricos son más ricos y el pobre es todavía más pobre, esto que acabo de mencionar en el video de la desigualdad en el fútbol, y que es uno de los videos que como es largo no lo he podido subir, pero espero tener tiempo con los propuestos de este año, pues, subir más contenido y demás, pues ir aportando lo que pueda aportar. Pero el tema de la desigualdad, el tema de la pobreza, de la falta de cuestionamiento, de la falta de poder estructurar un estudio, de que la gente reflexione. El mundo es controlado por un puñado de personas que hacen lo que quieren. Y que como vemos con Argentina, un loco puede hundir un país, ¿no? Digo un país donde ves casi el 20% mayor de porcentaje de pobreza en un año, habla de que está fatal, ¿no? O sea, que los precios de Argentina sean como precios de ciudades de Europa, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque ellos, no sé por qué votaron a ese monstruo, a ese peluca, pero bueno, también es un tema del cual por eso hay que saber la historia, por eso esto es algo que, insisto, deberíamos tener como un precepto latinoamericano. Cada que un presidente se acerca a Estados Unidos, ese presidente es enemigo de su país. Estados Unidos es un claro enemigo de nosotros. Siempre nos ha coaccionado y coercionado para que hagamos lo que él quiere, y nos lo está demostrando con este presidente que va a entrar. El rico es más rico, los pobres son más pobres, los trabajos son más precarios. Estos trabajos de la llamada economía geek, la economía corta, ¿no? Los repartidores, los choferes. ¿Por qué? Porque ellos no tienen un patrón que se haga cargo de ellos, porque ellos no tienen seguro social, no se pueden enfermar. Que esa es una característica de la clase media, que mucha de la clase media no se da cuenta que es clase media. Los de clase media podemos ganar, habrá quien gane más de 100,000, habrá quien gane menos de 10,000, pero somos clase media, no somos pobres, sobrevivimos. Algunos tendrán más, otros tendrán menos, pero ahí vamos. Pero nuestra característica es que necesitamos trabajar para vivir. No somos ricos, no somos gente que sea dueño de un medio de producción grande, porque también hay clase media que sí tiene su propia empresa o su propia cocina, restaurante, lo que sea, pero que no tiene grandes ahorros, que no se puede enfermar ni puede dejar de trabajar. Y mientras no analicemos esta cuestión social, esto se va a seguir agravando. Esta polarización que tenemos entre la derecha y la izquierda, ¿no? Los que hablan solo de populismo y de regalar dinero y mantener a los pobres, y no es así. Y los que del otro lado pues, se radicalizan y solo quieren violencia y acabar con las instituciones y meter a la cárcel a todos los empresarios, tampoco. Tenemos que entender que necesitamos tanto la inversión pública como la privada, que se necesita pues generar más empleos con mejores salarios y demás, y eso solo se va a lograr en conjunto. Pero tenemos una sociedad desgarrada. Ese individualismo también tiene mucho que ver el vivir en una matrix, esta matrix que son las redes sociales, ¿no? La inteligencia artificial. Entonces, pues hay una serie de crisis sociales, ¿no? Que tienen al mundo sumido en una locura, en una cuestión de intolerancia, de egoísmo, de ignorancia, de, de la autoridad, o sea, de ver al otro como algo muy lejano y por lo tanto ajeno a mí, lo que a él pasa no me importa, etcétera. Es una cuestión que se combina, como te mencionaba, de la IA, que se combina con la cuestión ambiental de si yo puedo,
lo compro, no me importa que contamine, porque no va a contaminar mi ciudad, mi casa, o sea, estamos teniendo una visión demasiado limitada. Y finalmente, pues, la cuestión bélica. La cuestión bélica tiene varios frentes abiertos. Saben que yo estoy convencido que estamos viviendo una guerra mundial. Y revisen lo que ha pasado en las primeras dos guerras mundiales y compárenlo con lo que ha ido pasando en esta, ¿no? Como tenemos el frente de Rusia y Ucrania, donde se ve, ojalá me equivoque, pero es casi imposible llegar a una paz, llegar a un acuerdo, porque ninguna de las dos partes está dispuesta a hacerlo. Tenemos el tema de cómo están arrasando a la gente palestina, ¿no? El pobre pueblo palestino que está siendo sometido, que está viviendo un apartheid, que está viviendo un género. Y todo orquestado por estas políticas coloniales de Europa, de Estados Unidos, con este fracaso de la ONU. Y la parte científica de la ONU, les repito, esa parte sí trabaja bien, sí funciona, y varios de sus organismos como la UNICEF, como la UNRWA, que es la que se encarga de los refugiados palestinos, trabajan bien. Pero la parte de Estados Unidos tenga el y demás, es un tema muy atroz, básicamente. Y el frente de Siria, ¿no? Siria usado como una pieza de ajedrez. Dentro de Siria está Kurdistán, que ya les he hablado que va a ser un actor importante. Turquía lo tiene marcado como uno de sus principales enemigos, igual que a Israel. Va a ser interesante. Digo, qué feo que digamos que va a ser interesante, ¿no? Pero ya veremos cómo se comporta Turquía con respecto a sus rivales, porque aunque también rivaliza con Irán, puede ser su aliado común en contra de Israel, en contra de los kurdos. Entonces ahí es una situación de geopolítica pura. La geopolítica que es las acciones, actitudes políticas que un gobierno toma con respecto a un territorio a partir de su interés en ese territorio o en un recurso natural. Eso es geopolítica. Y es lo que ahorita estamos viendo, ¿no? En la llegada de este señor loco al frente de Estados Unidos, queriendo, o más bien, manteniendo esta situación de Estados Unidos de pasarse por el arco del triunfo la ley internacional, ¿no? De hacer lo que se le dé su gana, de apoderarse de recursos naturales de otros países, de querer que los demás hagan lo que yo quiero solo porque a mí me conviene, y es justo lo que les decía, uno de los grandes problemas de la humanidad es el egoísmo, es la ambición desmedida de poder, y es algo en lo que nos estamos dando. Entonces, pues este año nos acerca a crisis globales, tanto la crisis bélica, que nos lleva a cuestiones económicas, de la inflación a nivel mundial, los alimentos, la crisis ambiental, la contaminación, nuestro alto impacto ambiental, nuestro alto consumo de energía, no darnos cuenta de lo que pasa, y la crisis social. Nuestro egoísmo, nuestro consumismo, la explotación, eh, como les mencionaba, la otrodad, o sea, al ver al otro como algo ajeno. Entonces yo encerrarme en mi mundo sin entender, que es algo que entre broma y no les digo que ojalá la humanidad lo aprendiera de los sindicatos. Los sindicatos entienden que para sobrevivir necesitan al grupo, que solos no van a sobrevivir. Y nosotros como sociedad tenemos que entender que necesitamos a las demás personas y necesitamos a la naturaleza. Si no, nos acercamos al fin de la civilización como la conocemos en cuestiones atroces. Un invierno nuclear, fenómenos naturales más violentos, la migración que esto genera y seguirá generando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se fue un año de muchos retos que ojalá deje aprendizaje, donde vemos que los líderes globales les vale lo que le pasa a los demás, y donde queda en nosotros el trabajar, el vivirnos, e invitar a la reflexión del conocimiento. Así acaba este año. Pues simplemente desearles que ojalá tengan un buen 2025, que todos los días trabajemos por ser mejores personas, por ser honestos, por ser empáticos. Recuerda, si no te gusta un animal, no lo dañes, no le vas apoyar, no le pongas el pie, ser tolerante con los que son diferentes, ser tolerantes con los migrantes, que ya es suficientemente difícil abandonar tu lugar de origen para irte a un lugar con el cual no tienes nada. Ojalá podamos hacer un lugar mejor y fomentemos en nuestras redes, con nuestras personas, en la escuela, en el trabajo, el conocimiento, la reflexión, y hacer que realmente la sociedad pueda ser una buena organización para vivir, que todos realmente seamos libres y podamos aspirar a la felicidad y a la libertad. Bueno,
tengas un excelente año, te deseo lo mejor de siempre. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima.